de presentarles un tema súper importante como lo es la anticoncepción, tomando en cuenta que actualmente es un tópico del cual muchas mujeres tienen dudas e inquietudes al respecto. La salud sexual y reproductiva es hoy una prioridad tanto para la parte asistencial como para el ejercicio de la sexualidad de una forma responsable, placentera, segura, y es un derecho para todos los individuos quienes deben sentirse libres de poder hacer uso de este derecho, así como el momento en que deseen reproducirse. Afortunadamente, hoy en día contamos con múltiples métodos anticonceptivos que cumplen con estos requerimientos. A tal fin, diversas asociaciones científicas, como por ejemplo vemos en pantalla la Organización Mundial de la Salud, la Confederación Iberoamericana de Contracepción, la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica, entre otras, ellas han actualmente participado en su rol como sociedades científicas abocadas en lo que respecta a la información, actualización, investigación y divulgación de todo lo que tiene que ver con las últimas publicaciones respecto de trabajos científicos en lo que tiene que ver con la elaboración de guías con la finalidad de brindar información concreta, actualizada y práctica para una correcta prescripción y con ello una correcta orientación respecto al tema de anticoncepción. Como ven, no existe un método anticonceptivo perfecto, pero entre todos los anticonceptivos que hay, existe el que más se acomoda a las necesidades de cada paciente. Esto lo llamamos prescripción a la medida. Para una prescripción segura en cuanto a lo que tiene que ver con la anticoncepción, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos antes de iniciar cualquier método anticonceptivo. En primera instancia, descartar embarazo. Luego, identificar todos aquellos factores de riesgo que puedan alterar la salud de la paciente o que puedan comprometer la misma. Elegir una formulación más adecuada para esa paciente, enseñar el uso correcto y la protección contra las enfermedades de transmisión sexual, brindar una información adecuada de los potenciales efectos no deseados que pueden ocurrir ante la prescripción de diversos métodos anticonceptivos, la detección precoz de posibles complicaciones, sobre todo las complicaciones graves de su uso, y la adherencia al método, que va a depender de qué tan cómoda se sienta la paciente con dicho método. Eso va a depender de la felicidad que pueda reflejar la paciente con el uso del mismo. Dentro de los requisitos fundamentales para la prescripción de los anticonceptivos, es muy importante y es en lo que se basa la consulta ginecológica en lo que respecta a la atención de la anticoncepción, una buena ficha clínica, una historia médica donde incorporemos en ella todos los síntomas y antecedentes médicos pertinentes de la paciente. La historia personal y familiar. Es muy importante saber cuáles son las comorbilidades o las enfermedades que tiene la paciente de base, qué tratamientos está tomando la paciente para ese tipo de patología, si tiene antecedentes familiares de cáncer, sobre todo en la parte ginecológica es muy importante los antecedentes de cáncer de mama, ovario, colon, ¿ya? En cuanto a las potenciales contraindicaciones, regirnos siempre por los criterios que la OMS nos ha actualizado últimamente, si la paciente tiene hábitos tabáquicos o no, porque de eso depende también aumentar el riesgo de posibles efectos que pueda tener la paciente
sí, dependiendo de la cantidad de tabaco que consuman, ¿ya? Y de las otras complicaciones que puedan sobreagregarse. Como lo dije, el uso de fármacos, algunos fármacos pueden tener interacción o no con los métodos anticonceptivos, sobre todo los de tipo hormonal oral, ¿ya? Debemos en esa consulta ginecológica tomar la presión arterial y tallar a la paciente, pesar a la paciente para tratar de saber en cuánto está su índice de masa corporal, esto con la finalidad de ver si es que tiene un riesgo sobreagregado por obesidad, puesto que cada anticonceptivo tiene una indicación en particular si es que la paciente presenta un sobrepeso. Además de eso, se debe garantizar la entrega de la información completa a la paciente, todos los efectos secundarios que pueda tener el anticonceptivo, qué medidas tomar, cuánto tiempo esperar, qué tipos de anticonceptivos hay, cuáles son sus posibilidades, cuáles son las expectativas que tiene la paciente, cuál es la información que la paciente maneja al respecto y entre otras cosas. Haciendo referencia a lo que mencioné anteriormente, los profesionales de la salud nos guiamos mucho con todo lo que tiene que ver sobre las recomendaciones para las prácticas seleccionadas de la prescripción de los anticonceptivos. La OMS publicó una última actualización en el 2008 sobre la prescripción de los anticonceptivos. Como ven acá, hay una lista de cuáles son las condiciones que se pueden presentar en la paciente y cuáles son los anticonceptivos ideales para cada situación. Podemos ver el embarazo, la lactancia, posaborto, tabaquismo, hiperlipidemia, que es el aumento de todo lo que tiene que ver con los lípidos en sangre, lupus eritematoso, ciertas condiciones que pueden contraindicar el uso, sobre todo de los métodos anticonceptivos orales hormonales combinados. Dentro de los requisitos recomendables para una buena prescripción de los anticonceptivos, necesitamos los profesionales hacer un examen ginecológico. En este examen ginecológico es muy importante incluir el examen físico de mamas. Muchos profesionales obvian esta parte, pero es sumamente importante al momento de prescribir un anticonceptivo porque es necesario saber si en las mamas no hay patologías tumorales, no hay antecedentes personales ni antecedentes familiares, porque hay ciertos tipos de tumores que son dependientes de los estrógenos y si vamos a indicar un anticonceptivo que contenga hormonas de tipo combinadas, estrógeno y progesterona, entonces tenemos que estar pendientes si esa paciente presenta patologías a nivel mamario. Obviamente tener al día el PAP, que es el Papá Nicolau. Acá en Chile se estipula hacer Papá Nicolau a todas las pacientes que hayan iniciado su vida sexual entre los 25 años y los 65 años de edad. Además de eso, dentro de los requisitos recomendables, se plantea también la realización de laboratorio. Es importante hacer una indicación de laboratorios sanguíneos, sobre todo en aquellas pacientes que sean mayores de 45 años, sin factores de riesgo asociados, pacientes que sean mayores de 35 años, pero con factores de riesgo, antecedentes familiares de tromboembolismo, de trombosis venosa, en aquellas pacientes que tengan familiares con este antecedente y que hayan sido menores de 45 años cuando presentaron este evento. En estas pacientes que tengan este tipo de antecedentes familiares hay que complementar un estudio que se realiza para descartar patologías como la trombofilia. Debemos también hacer un seguimiento y un control. Una vez que nosotros prescribimos la anticoncepción, debemos citar a la paciente entre los 3 y 6 meses de haber iniciado el anticonceptivo.
¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver la presencia de efectos no deseados, ¿ya? Y la adherencia que la paciente tuvo ante el método que nosotros indicamos. Uno de los métodos que podemos utilizar por la parte hormonal es el anticonceptivo de emergencia, pero antes de... Combinadas, inhiben la ovulación y además espesan el moco cervical, que es una mucosidad que se encuentra en el canal vaginal y que al espesarse dificulta el ingreso de los espermatozoides hacia el útero y ayudan a prevenir la fecundación. ¿Ya? Y las pastillas anticonceptivas de solo progestágeno tienen solamente un tipo de hormona. Ellas actúan principalmente también inhibiendo la ovulación, pero a diferencia de las pastillas combinadas, entre el 40 y el 50% aproximadamente de las usuarias que utilizan este anticonceptivo pueden ovular en algún momento del ciclo, ¿ya? También estas pastillas tienen la función o el mecanismo de acción de espesar la mucosidad cervical y también adelgazan el endometrio, que es una capa interna del útero, y al ocurrir esto puede haber algún tipo de irregularidad menstrual. La presentación de las pastillas anticonceptivas varía. Hay pastillas anticonceptivas con 21 comprimidos, con 28 comprimidos, con pautas prolongadas, ¿ya? Eso depende un poco de la formulación que realiza cada laboratorio y de cada tipo de combinación hormonal que se utiliza. Hay pastillas anticonceptivas que, si bien están hechas para realizar un efecto anticonceptivo, también tienen efectos beneficiosos para la mujer, mejorando, por ejemplo, el acné, disminuyendo los dolores menstruales, mejorando la calidad de la piel, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que en el momento de la consulta uno vaya conversando con la usuaria de qué es lo que quiere lograr también con el anticonceptivo. En general, para el uso del anticonceptivo oral de las pastillas es muy importante tomarse la pastilla todos los días. Este es un método anticonceptivo que requiere disciplina en cierta parte, ¿ya? Y ahí consejos para no olvidar la pastilla, por ejemplo, colocar la alarma del celular, dejar las pastillas, el blister a mano, en el velador, asociar la toma de la pastilla, por ejemplo, con alguna actividad que yo vaya a realizar. La mayoría de las mujeres, por ejemplo, se la toman en la noche. ¿Por qué? Porque asocian, antes de irse a dormir, el tomarse la pastilla. Y así también se evita que se pueda olvidar la toma de la pastilla. De eso depende también la efectividad del método, ¿ya? Mientras más ordenada sea yo con la toma de las pastillas, obviamente el método va a ser mucho más eficaz. Lo ideal es que sea, ojalá, a la misma hora, elegir un horario que yo sé que no me va a complicar en mi rutina diaria. Por ejemplo, en el caso de las estudiantes, si yo decido tomarme la pastilla a las 10 de la mañana, y yo sé que a las 10 de la mañana mi horario varía, por ejemplo, estando en clases habituales, puede ser que se me olvide la pastilla. Entonces, ubicar en mi rutina diaria un horario en que yo sepa que no se me va a olvidar. La pastilla se podría consumir con algún alimento en caso de usuarias que a lo mejor sufran de alguna molestia gástrica o problema gástrico. Lo que sí hay que evitar beberla con alcohol para que no interfiera con, digamos, el procesamiento de la hormona en el cuerpo. Los factores más importantes a considerar al momento de evaluar el tema de utilizar o no pastillas anticonceptivas combinadas, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, ¿ya? Un alto porcentaje de mujeres jóvenes hoy en día fuman, ¿ya? Entonces es muy importante ver ese hábito, ya que las pautas dicen que si una mujer, por ejemplo, consume más de 15 cigarrillos diarios, no sería la primera opción dar pastillas anticonceptivas combinadas. El sedentarismo, por ejemplo, que también es muy común en nuestra población, también podría ser un factor a evaluar dentro de la decisión de utilizar o no pastillas anticonceptivas combinadas.
tener antecedentes propios de problemas cardiovasculares, antecedentes, por ejemplo, de cáncer de mama, problemas al hígado, la misma edad también, y la historia familiar, como bien nos decía la doctora en su introducción. Por lo tanto, tener en mente que la frase "un zapato no se ajusta a todos" es verdad. Muchas veces, por consejos o por conocidas, yo puedo pensar de que si a mi amiga le hizo bien un tipo de pastilla anticonceptiva, a mí también me va a funcionar. Y no es así, porque todos los cuerpos funcionan de diferente manera. Entonces el anticonceptivo siempre hay que verlo de acuerdo a la individualidad de cada mujer. Información, sobre todo circulando, que a veces no es correcta. Entonces, muchas veces es preferible consultar y dejamos la invitación abierta que puedan consultar con nosotras. Nosotras tenemos, como dice la doctora, horario disponible para poder orientar, si bien a lo mejor no vamos a poder tener una consulta física por la situación país que estamos viviendo. Estamos dispuestas a realizar orientación, educación, vía conversación, vía chat. Entonces la posibilidad está, sobre todo en casos de, por ejemplo, alumnas que estén con algún anticonceptivo y que no tengan posibilidad de control. O a lo mejor alguien que quiera iniciar algún anticonceptivo y también y no sepa un poco de dónde partir. ¿Ya? Entonces Sí. la invitación está abierta para eso. Correcto. Aquí ¿Habrán estoy viendo que nos preguntas? están siguiendo un poco en la línea de los anticonceptivos orales de tipo hormonales. Tenemos la anticoncepción hormonal de emergencia, denominada también PAE o píldora anticonceptiva de emergencia. A lo que respecta a este tipo de anticonceptivos, no existe una condición médica como tal que contraindique su uso. Todas pueden usar este tipo de anticonceptivos. De hecho, está autorizada su venta libre, sin prescripción, sin receta médica, para aquellas pacientes, por lo que hago referencia, aquí en Chile se puede vender a todo paciente mayor de 14 años libremente, sin previa autorización, puede comprarlo en las farmacias. Es un tipo de anticonceptivo que, como su nombre lo dice, de emergencia, solamente de emergencia, no puede ser usado como un método anticonceptivo de rutina. Este tipo de anticonceptivo generalmente viene en dos presentaciones, puede venir en 2 comprimidos o un solo comprimido. Estos comprimidos pueden tener diferente carga, por ejemplo, la que viene en presentación de 2 comprimidos, cada uno trae 0,75, y en la presentación de 2 comprimidos se toma un comprimido cada 12 horas, o la presentación que trae un solo comprimido, que es la de 1,5 microgramos, viene para una toma única. Se toma una sola vez y listo. Este anticonceptivo, cabe destacar que se debe usar dentro de las primeras 72 horas posterior a tener una relación sexual de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Más adelante les voy a explicar sobre las indicaciones de este anticonceptivo, pero situación de riesgo, llámese a relación sexual sin protección o relación sexual forzada, entre otros, ¿no? La anticoncepción regular puede iniciarse inmediatamente después de usar estas pastillas. Muchas en la consulta vienen comentándome que no saben si seguir con su anticonceptivo habitual o si pueden iniciar un método anticonceptivo justo después de haber tomado esta píldora. Y la respuesta es que sí, pueden iniciar o continuar con su anticonceptivo habitual después de haber ingerido este medicamento. Otro punto a destacar es que se deben evitar las relaciones sexuales hasta que llegue la próxima menstruación. No afecta el feto en caso de que la paciente ya esté embarazada. Punto muy importante y a resaltar es que no son unas píldoras abortivas. El hecho de que la paciente se las tome no quiere decir que va a tener una pérdida, que va a abortar, ni mucho menos, ¿ya? No interrumpen un embarazo viable, no previenen
infecciones de transmisión sexual, como lo dijo Estefanía, es muy importante que, sobre todo en las adolescentes y pacientes que sean de conductas sexuales de riesgo, ocupen ambos tipos de métodos. Si van a ocupar un hormonal, que ocupen también el preservativo, el condón, porque las píldoras no te van a proteger de una infección de transmisión sexual. Puede indicarse en menores de 14 años sin ningún inconveniente, pero como lo dije anteriormente, las pacientes mayores de 14 años son las que pueden comprar este tipo de anticonceptivo sin ninguna autorización en las farmacias. Este anticonceptivo, dentro de sus indicaciones, cuando ustedes leen el prospecto, dice que debe ser tomado en las 72 horas posterior a la relación sexual de riesgo. Sin embargo, cabe destacar que es importante que no esperen a las 72 horas para tomar el anticonceptivo. Si lo pueden tomar entre las primeras 6 a 12 horas, cuando muy tarde, sería lo ideal. Pero tienen un rango hasta 72 horas, pero no con eso va a estar van a estar absueltas de cualquier riesgo de embarazo. Lo ideal, como les dije, las primeras 12 horas estaría bien. Pero lo pueden tomar apenas puedan, hasta 72 horas de haber tenido la relación sexual sin protección. Este no es un método que ustedes pueden estar usando regularmente como un anticonceptivo habitual. Este método solamente se puede usar máximo 2 veces en un año. Si ustedes repiten este método varias veces en un año, la eficacia no va a ser la misma, no va a tener la misma efectividad. Entonces, es importante también este detalle porque solamente debe ser usado una vez al año o cuando mucho 2 veces. Ya después lo más que van a tener son trastornos del ciclo menstrual porque esto tiene una carga elevada de hormonas y lo que va a producir es un descontrol, un desequilibrio en su ciclo menstrual si lo toman habitualmente. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de esta píldora? Para que sepan bien, y lo coloqué aquí específicamente, una lista que menciona bajo qué condiciones nosotros podemos usar este tipo de anticonceptivos. Cuando no hemos usado ningún tipo de método, ninguno hablo que ni siquiera condón, nada, ningún tipo de método. En caso de relaciones sexuales forzadas, en caso de fallo en el método anticonceptivo utilizado o uso incorrecto. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser estos fallos? Rotura, deslizamiento o uso incorrecto del condón, omisión de 3 o más píldoras anticonceptivas combinadas consecutivas, 3 horas de retraso en la toma del anticonceptivo, en dado caso la paciente tome anticonceptivo solo de progestágeno, llamados POP, más de 4 semanas de retraso en la inyección de progestágenos de depósito, que son los inyectables trimestrales, Estefanía les va a hablar de eso más adelante, más de 7 días de retraso en la inyección mensual, existe un inyectable que se administra mensualmente y que es combinado, tiene los 2 tipos de hormonas. Desplazamiento, colocación tardía o extracción prematura del parche o anillo vaginal, desplazamiento, rotura o desgarro del diafragma, fallo del coito interrumpido, tableta o película espermicida no disuelta antes de la relación sexual, error en el cálculo del periodo de abstinencia, las que llevan el método natural del calendario, o expulsión del DIU o implante subdérmico. Esas son las indicaciones de cuándo usar un anticonceptivo de emergencia. Vamos a parar un momentico acá para discutir en lo que respecta a este tema. El anticonceptivo inyectable, como les contaba en un inicio, es un buen método anticonceptivo en realidad. Es un anticonceptivo que se administra vía una inyección intramuscular.
y se administra en forma mensual. Ya lo ideal para poder iniciar el anticonceptivo inyectable, ojalá colocarse o administrarse la primera inyección durante los primeros 7 días de la regla, porque ahí iniciamos un nuevo ciclo y podemos iniciar el anticonceptivo iniciando un nuevo periodo menstrual. Actúan también principalmente inhibiendo la ovulación y, como les decía, es de aplicación mensual. Al igual que las pastillas, es un muy buen método, es seguro, es efectivo y reversible. Tiene una eficacia aproximada del 97%. Si pudiéramos compararlo un poco con las pastillas anticonceptivas, uno de los beneficios que tiene la inyección mensual es que acá me tengo que preocupar solo un día al mes del método anticonceptivo, a diferencia de las pastillas anticonceptivas donde tengo que estar pendiente a diario, ¿ya? Y eso ayuda a que aumente un poco más la eficacia de la inyección mensual, ¿ya? Más que nada por el uso que se le puede dar o a la disciplina que se pueda realizar al usar el anticonceptivo, ¿ya? Entonces, iniciar, ojalá la inyección los primeros 7 días de la menstruación, o si se está segura de no estar embarazada. La inyección es intramuscular. Si la mujer está amamantando, está dando pecho, lo ideal es no usarla hasta después de los 6 meses. Y esto hay que tenerlo claro también porque a veces causa un poco de susto, ya en usuarias que utilizan el inyectable por primera vez en realidad. Dentro de los primeros 15 días o dentro de los 15 días posteriores a la administración puede haber un sangramiento, ya por las variaciones hormonales que da la inyección. Por lo tanto, es muy importante no asustarse y entregar esta información a la mujer que va a utilizar el inyectable. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Si la primera dosis yo me la coloco un día 20 de julio, las próximas inyecciones yo me las debiera colocar los días 20 de cada mes, con un rango ojalá de desfase de 3 días y ojalá SOS, ¿ya? En caso que no tenga la inyección, en caso de que el CESFAM, por ejemplo, esté cerrado y no tenga acceso a la inyección, puede haber un desfase de 3 días, incluso hasta 7. Ya lo ideal es que sea solamente en episodios puntuales, ya que mientras más exacta sea yo en la administración de mi inyección, menos efectos secundarios voy a tener. ¿Ya? Después de esos días, de esos 3 a 7 días, solamente me la podría administrar si yo estoy segura de que no hay riesgo de embarazo. Si no he tenido relaciones sexuales, por ejemplo, en el último mes, o a lo mejor realizarme algún tipo de test de embarazo, poder asegurarme de que no hay riesgo de embarazo y también me la podría colocar posterior a esa fecha. Eso lo hace ser un método cómodo, ¿ya? Y es una alternativa, por ejemplo, a las mujeres que no toleran la administración por vía oral, por alguna patología gástrica, ¿ya? Y es discreto. Yo me inyecto un día al mes y listo. Algunos efectos que se podrían esperar con la inyección es que el patrón de sangramiento podría ser irregular, a diferencia de con las pastillas anticonceptivas, que uno espera que a lo mejor el sangramiento para la mujer sea más regular. En este caso de la inyección no es así, no podemos asegurar que todos los meses la mujer vaya a tener un sangramiento en el mismo día, en la misma frecuencia, en la misma cantidad todos los meses. Incluso se ha visto de que si la mujer sigue usando la inyección al año, puede haber incluso ausencia de regla, ¿ya? En algunos casos también se ha visto que han habido casos de aumento de peso. El tema del peso es algo que importa mucho a las mujeres, ya con respecto al tema de los anticonceptivos. Por lo tanto, al momento de elegir un anticonceptivo se refuerza también la importancia del ejercicio, de una buena alimentación, ya porque el anticonceptivo en sí no es que vaya a hacer que la mujer suba de peso, ya son factores múltiples que generan que haya ese aumento de peso. Pueden aparecer algunos casos de mujeres con dolor de cabeza, mareos e incluso alguna molestia mamaria, que las mamas se tornen un poco más sensibles con la carga hormonal.
Las precauciones principales para este anticonceptivo son las personas, por ejemplo, con mala circulación o extremidades inmóviles, por ejemplo, mujeres que están en silla de ruedas o que van a tener alguna hospitalización de larga estadía, cirrosis descompensada, algún tumor en el hígado, mujer fumadora de más de 15 cigarrillos por día, y las mujeres mayores a 35 años. Al principio veíamos que el tabaquismo y la edad son también uno de los factores que uno evalúa al momento de elegir uno u otro anticonceptivo. Al tema como seguimos con la misma temática de los anticonceptivos orales, de los anticonceptivos hormonales, en este aspecto los combinados, es importante destacar que casi todos, por los efectos de los estrógenos y eso, nos pueden causar efectos secundarios como lo son las náuseas, los vómitos, mareo. Los que tienen cierto tipo de progestágeno que son derivados de la testosterona, nos pueden causar efectos secundarios como es la aparición del acné, cambios en la libido, o sea, cambios en el deseo sexual, resequedad vaginal. Entonces uno tiene que ir siempre preguntando por estos efectos secundarios, si aparecen o no, porque todo va a ser influenciado por la dosis y el tipo de hormonas que esté recibiendo la paciente. Por eso uno tiene que hacer mucho énfasis en cuáles son los efectos que ha presentado y preguntarlos, porque muchas veces la paciente presenta algo y no lo dice, pero si uno no lo pregunta tampoco uno se va a enterar. Entonces, hay cosas, por ejemplo, como la resequedad vaginal, que viene influenciada por el tipo de progestágeno que se usa, entonces uno tiene que preguntarlo, porque muchas creen que es algo normal y resulta que no, que es por el anticonceptivo que están recibiendo en ese momento. El flujo vaginal normal, fisiológico de la mujer cambia con respecto al tipo de anticonceptivos que esté recibiendo. Entonces eso es algo importante que hay que tomar en cuenta a la hora de los controles posteriores en la anticoncepción. En este caso, Sí. el inyectable, que como tú bien lo dijiste, puede presentar sangrados tipo mancha, lo que nosotros llamamos spotting o goteo, que va a ser un sangrado intermenstrual y que va a ser producto de esa misma interacción hormonal y esa adaptación, que le debemos dar chance de por lo menos 3 meses a ver si es que ya no se presentan. Hay mujeres, por ejemplo, que les gusta tener, por ejemplo, una menstruación, una regla regular como reloj, muy cíclica. Por lo tanto, si la usuaria nos refiere a algo así, por ejemplo, no podríamos a lo mejor optar por una inyección porque la inyección no tiene ese patrón. Por lo tanto, no le podemos asegurar una regla cíclica de todos los meses con la inyección. Entonces, todas esas cosas también son cosas que uno va conversando en la consulta y ojalá mantener dar ese consejo de que ojalá puedan tener confianza con su profesional tratante, de poder realizar las consultas que sean pertinentes, porque de eso va a depender también que la mujer pueda mantenerse usando el anticonceptivo y no lo vaya a suspender por a lo mejor una idea errada o que a lo mejor le estemos echando la culpa al anticonceptivo de algún efecto y en realidad a lo mejor el anticonceptivo no lo ocasiona. Entonces mantener esa comunicación con el profesional tratante también es muy importante y nosotros también como profesionales darle información completa. Claro, Ya, por ejemplo, estos sangramientos irregulares a veces pueden asustar si uno no sabe. Si uno no sabe que va a sangrar a lo mejor en 15 días o no sabe que puedo tener este goteo menstrual, claro, me puedo asustar, puedo pensar que me está haciendo mal el anticonceptivo y en realidad es por temas de falta de información con respecto a los efectos. sí, el desafío que se presenta es cuando tenemos una paciente que consulta por anticoncepción, pero, por ejemplo, consulta por sangrados abundantes
pero quiere un anticonceptivo que sea de tipo mensual, pero entonces también tiene otras comorbilidades, entonces uno tiene que ir jugando mucho con eso y viendo cuál es el más ideal para ella, porque hay algunas pacientes que podemos indicarle un anticonceptivo, pero resulta que tiene una hepatopatía actual, tiene hepatitis o tiene un adenoma hepático y entonces tiene contraindicados los anticonceptivos orales, le vamos a indicar un inyectable, pero entonces le va a descontrolar un poco más los ciclos menstruales, pero entonces es preferible riesgo a beneficio, beneficio antes que el riesgo, entonces ahí tenemos que ir evaluando cada situación. Exacto, porque la decisión al final es compartida. Uno como profesional no obliga o no es una decisión lapidaria de usar o no este u otro anticonceptivo. Es una conversación que se va dando con la mujer en el momento. Claro. Hay una paciente que continuar y culminar con el tema de la parte hormonal combinada, de los anticonceptivos que tienen los dos tipos de hormonas. Tenemos otra opción, como es el anillo vaginal. El anillo vaginal, como lo visualizan acá en la imagen, es un anillo flexible, transparente, incoloro, o a casi, o sea, incoloro a casi incoloro, levemente, una tonalidad levemente blanquecina, con un diámetro externo de 54 milímetros y un diámetro transversal de 4 milímetros. Es un anillo súper flexible. Tiene una eficacia similar a los anticonceptivos orales y excelente aceptación por parte de las usuarias. No es un método anticonceptivo de barrera, es un método anticonceptivo hormonal combinado, pero con una vía de administración parenteral, es decir, que no es vía oral, sino a través de la parte vaginal. Este método puede aplicarse e introducirse a nivel vaginal entre el día 1 al 5 de la menstruación, o sea, el primer anillo. Lo podemos aplicar entre el día 1 y 5 de la menstruación. Lo ideal es el primer día de la menstruación. Si lo colocamos en días subsiguientes, tenemos hasta 5 días para introducir. Eso es cuando iniciamos por primera vez el método. Si lo iniciamos después del primer día de la menstruación, tenemos que ocupar un método anticonceptivo aparte, secundario, como lo es el condón, bien sea femenino o masculino, para prevenir algún riesgo. Si lo colocamos el primer día, no hay ningún tipo de riesgo. Si el anticonceptivo, el anillo vaginal en este caso, se cae, se sale, puede lavarse con agua tibia y se puede volver a colocar nuevamente dentro de la vagina. Eso sí, hay que lavarlo muy bien con agua tibia. Existen actualmente 2 presentaciones en el país, o sea, 2 marcas comerciales que distribuyen este tipo de anticonceptivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un tipo de anillo que debe mantenerse refrigerado para que preserve sus características y condiciones ideales, y el otro no se refrigera. Hay uno que inclusive trae hasta un aplicador para ser colocado dentro de la vagina. Realmente es un anticonceptivo bastante amigable. Yo lo he prescrito mucho en la consulta. Y me ha ido bastante bien con las pacientes. De hecho, por colocar un ejemplo, de 10 pacientes, al menos una no lo termina aceptando o prefiere otro método por la incomodidad nada más de colocárselo. Pero en líneas generales es un método bastante eficaz y bueno para su uso. Aquí en la imagen describo gráficamente la manera de introducirlo. El anillo o el aro debe doblarse como muestra la imagen y ser introducido dentro de la vagina lo más profundo que se pueda. Las posiciones para introducirlo puede ser de pie con una pierna flexionada, puede ser en cuclillas como lo muestra acá la imagen a la derecha, o puede ser colocado acostada con las piernas flexionadas. Esta creo que considero que es como
la posición más cómoda para colocarlo, pero eso depende de cada paciente y de cada persona. En líneas generales es un método que en lo que respecta a las dudas o inquietudes que han tenido algunas pacientes, es respecto a las relaciones sexuales. En líneas generales no hay como tal una molestia que haga suspender el tratamiento. Lo que sí es que hay algunas que reportan la salida o expulsión del mismo, pero es básicamente por la técnica que se utiliza al momento de ser introducido. Dentro de los efectos que puede presentar este tipo de anticonceptivo, se ha reportado frecuentemente, pero es un porcentaje muy bajo de las pacientes que pueden presentar infecciones vaginales a recurrencia, pero por el cambio del pH a nivel de la zona vaginal, por efectos también de la combinación hormonal. Pero en líneas generales no es que se presente en todas las pacientes, está reportado como un efecto no deseado que pueden presentar algunas, pero de baja frecuencia. Otros efectos que se han visto reportados son sangrados intermenstruales, pero son sangrados que van a suceder generalmente dentro de los primeros 3 meses de la aplicación, y eso es básicamente lo que pueden reportarse como efectos no deseados. Algunos muy, muy mínimos presentan cefalea, que es dolores de cabeza, náuseas, pero como es un método usado a nivel parenteral, es decir, que no es vía oral, generalmente los efectos gastrointestinales son mínimos. No sé si quieras comentar algo al respecto, Estefanía. Sí, la verdad es que al anillo vaginal, si bien se conoce, no se le ha dado mucho, digamos, propaganda en realidad. Y la verdad es que es un bastante buen método anticonceptivo. Lo que sí requiere, obviamente, es un tema de entrenamiento para administrarlo, para colocárselo. Hay una presentación efectivamente que viene con un aplicador, lo cual ayuda mucho a estar segura de que el anillo quedó bien puesto, porque eso como mujer preocupa, que quede bien puesto, que no se vaya a correr, que no se vaya a salir. Y decir también que si de repente alguna mujer usa el anillo vaginal y está en una relación sexual y el anillo vaginal se expulsa, se vuelve a colocar simplemente, ya Sí. no pasa nada. Entonces, es un método en realidad que lo ideal sería que a lo mejor también llegara a más mujeres y lo puedan utilizar. Sí, Ahora, la con verdad es respecto al que tema de las infecciones, también va en conjunto un poco también con la higiene, ¿ya? La higiene, el buen lavado de manos al administrarlo, recordar ojalá el aseo genital con agua, evitar los protectores diarios, etcétera. O sea, manejar también ese tipo de cuidados para evitar el aumento a lo mejor de la frecuencia de algún tipo de infección. Sí, y Pero tomando en es buen cuenta la método. parte económica y sobre todo Susana Torio, que nos realiza ese tipo de preguntas, Exacto. es un anticonceptivo que dentro del mercado tenemos uno que es un poco costoso y otro un poco más económico, pero es un anticonceptivo al cual se puede acceder. Actualmente tiene un precio adecuado, no es excesivamente caro, y es un método que se usa durante 3 semanas. Una vez que tú te introduces el anillo, lo debes, de hecho hay uno que puedes bajar una aplicación en tu celular donde vas a anotar el día que introduciste el primer anillo y el día que tú vas a dejar de usarlo. Te colocaste una alarma y todo. Entonces son 3 semanas con el anillo dentro. Luego de esas 3 semanas se descansa una semana sin anillo y una vez que cumples los 7 días, al 8º día inicias el siguiente anillo. Tienes que introducir un nuevo anillo, nuevo de paquete. Entonces, Al el final la anillo te compra es va, mensual.
Correcto, es de Así que, aplicación mensual, por eso es que ha tenido, yo lo indico y de verdad que me ha ido muy bien con las pacientes, hay muy buena aceptabilidad por eso, aceptación, perdón, porque es mensual, entonces lo usas por 3 semanas, descansas una semana y vuelves con el es anillo discreto nuevo. también, no se Es nota. discreto, correcto. Y si en dado caso llegase a ocurrir una expulsión o extracción el día que no corresponde del anillo, tienes hasta 3 horas, no puedes sobrepasar de las 3 horas para volver a introducirlo. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que si se sale el anillo al momento, lo laves con agua tibia y lo vuelvas a introducir. No dejes pasar más de 3 horas. El chance que se le da es hasta 3 horas máximo, porque ya después pierde la eficacia y tienes que, una vez que introduces el anillo, tienes que usar preservativo extra, condón, bien sea femenino o masculino, durante los próximos 7 días para prevenir un embarazo. Entonces, lo ideal es que si se sale, tienes que volverlo no, a introducir, perdón, antes Sí, de que pasen 3 horas. es importante apoyarse también en el uso del preservativo al momento de iniciar también un método anticonceptivo, principalmente de los que estamos charlando hoy día, porque también tenemos que ver, ¿cierto?, cómo lo vamos a tolerar. Entonces puede ser que durante el primer mes, los primeros días también, se utilice el preservativo a modo de refuerzo hasta ver cómo toleras uno u otro anticonceptivo hormonal. Correcto, sí. De igual manera, yo igual se los recomiendo a las pacientes, pues siempre ocupar doble Doble método. método, ahí, los Correcto, deditos. lo correcto, sí. Sí. ¿Alguna otra duda habrá? Bueno, hormonal, dentro de esta familia de combinados, vamos a conversar unos minutos acerca del parche anticonceptivo. No sé si se está viendo la presentación. Sí. Ya. Bueno, el parche, como aparece ahí en la foto, es un parche autoadhesivo de un color muy parecido a la piel, de plástico de aproximadamente 4 por 4 centímetros. Es delgado, de una forma cuadrada, flexible y que se utiliza adherido a la piel. El principal mecanismo de acción es que inhibe la ovulación también. Se coloca un parche nuevo cada semana durante 3 semanas, un poco haciendo el símil a lo que es el anillo vaginal. Ya un día lunes, por ejemplo, me coloco el primer parche, al día lunes de la semana siguiente me saco el parche antiguo y me coloco uno nuevo, a la semana subsiguiente despego el parche antiguo, coloco uno nuevo y los últimos 7 días me quedo sin el parche. ¿Ya? Por lo tanto, también con el parche anticonceptivo voy a tener un aviso, digamos, de cuándo va a ser mi periodo menstrual. Las ventajas que tiene el parche en realidad es que genera una administración constante de la hormona, ya de la droga que tiene, evita también la absorción gastrointestinal, ya por lo tanto mujeres que tienen problemas gastrointestinales, por ejemplo, podrían ser una buena opción. Evita el primer paso del metabolismo por el hígado. También se genera mejor adherencia, ya por este tema de que me tengo que preocupar una vez a la semana del método anticonceptivo, y hay una baja tasa de despegue si es que queda bien puesto. Los consejos que se dan generalmente y principalmente es colocarlo en una zona, digamos, que no me incomode, evitar colocar cremas, aceites o lociones en la zona donde voy a dejar puesto el parche, evitar zonas también a lo mejor donde haya mucha cantidad de vello corporal, ¿ya? Porque al momento de despegarlo puedo generar molestias. Es baja también la tasa de pacientes que presentan irritaciones en la piel, por lo tanto también es una muy buena opción como anticonceptivo. También, no sé, doctora, cómo le va en la consulta con el parche anticonceptivo, pero creo que tampoco es un método que se utilice
en alto porcentaje. Sí, correcto. Es un método poco aceptado por las pacientes, a pesar de que yo lo indico como una Es buena opción. opción. Sí, les explico sobre el modo de uso, las ventajas, las desventajas. De verdad es un método anticonceptivo bastante bueno en pacientes que tienen también comorbilidades con lo que tiene que ver en la parte hepática, pero si supieras que es un método que no todos lo aceptan, no es un método por el cual la paciente va a decir, bueno, sí, voy a intentarlo, doctora. Sí, Frecuentemente hay no. mucho temor en cuanto a que se despegue en realidad. Sí, Parece que a la vía pesar de de que uno, administración, sí, a pesar de que uno igual da las orientaciones, los beneficios, termina no siendo el escogido y como lo dijiste anteriormente, nosotros no vamos a obligar a alguien a usar un método o no. La idea es que la paciente acepte el método porque al fin de cuentas ella es la que lo va a usar y si no exacto, se eso ayuda a la siente adherencia con el cómoda, método. correcto. Nosotras no tenemos por qué obligarla, sino darle la orientación de cuál es el mejor y de acuerdo a su estado actual. Hay una pregunta que realiza Amapola del Bosque. ¿Es cierto que no se puede mantener por más de 2 años el uso del mismo anticonceptivo? Eso es una pregunta muy buena y es bastante frecuente en la Sí, consulta. si tengo que Me llega, descansar o no. sí, El famoso este, descanso, que me tengo que famoso descanso. desintoxicar. Correcto. Actualmente no están indicados los descansos de los anticonceptivos orales. No hay nadie que diga o ningún estudio que avale que los anticonceptivos deben tener un descanso o los anticonceptivos se deben usar nada más que por 5 años. Me llegan muchísimas diciéndome lo mismo. No, es que me dijeron que ya tengo 5 años y que tengo que cambiar de anticonceptivo. Y la Exacto, verdad es que no hay ningún estudio que que lo apoye eso, avale. más bien, exacto. Más bien el hecho de realizar un descanso, de suspender el anticonceptivo y retomarlo, la paciente está asumiendo los mismos riesgos de iniciar cualquier método y puede tener más efectos no deseados, por lo que se Exacto. indica que si una paciente se siente bien con un anticonceptivo, lo tolera, se siente cómoda, no hay por qué suspender el anticonceptivo para realizar los famosos Y descansos. La mantiene un paciente buen control. tranquilamente, correctamente, la paciente tranquilamente puede seguir manteniendo su anticonceptivo tanto los Lo años que deseo. desee hasta que decida tener hijos o simplemente diga que no quiere tomar anticonceptivos. Bueno, ya eso es decisión de cada quien, pero no hay indicación para hacer descansos. Eso sí, una vez al año la paciente tiene que acudir a su control ginecológico, realizarse sus estudios pertinentes para saber que todo va bien. Y si todo va bien, la paciente tolera el anticonceptivo, se siente cómoda, no hay por qué suspender. Exacto. Yo creo que Yo creo que podríamos ir cerrando respondemos ya el bien. tema, en honor a la hora también. Sí, gracias, muchísimas Gracias gracias por a la todos por asistencia. acompañarnos. De verdad que se agradece la asistencia y el habernos escuchado durante todo este tiempo. Exacto. De verdad que muchas gracias.